Y saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Amigos míos, ¿por qué tantas personas hoy en día, especialmente las de educación superior, ven al cristianismo como una superstición? ¿Por qué sienten que hemos superado esta superstición ahora? ¿Por qué es que no pueden ver nada práctico al respecto? ¿Por qué la gente educada parece no creer en la Biblia? Déjame decirte por qué. Y aquí está la sorpresa. Es porque no saben lo que dice la Biblia. Es porque la Biblia ha sido presentada para decir exactamente lo contrario de lo que dice. Y la gente ha dado por sentado lo que popularmente se cree. Hoy escuchas que si simplemente aceptas a Cristo como Salvador personal y si simplemente dices que lo recibes o lo confiesas delante de los hombres, que eres salvo. Eso es todo. Y hacen de ello una superstición y nadie parece saber exactamente lo que quieren decir. Es una especie de sentimentalismo. Es algo emocional y la gente parece simplemente tomarlo a ciegas o lo consideran una superstición y lo rechazan por completo. Jesús dijo que puedes adorarlo y hacerlo todo en vano. Mateo 15:9. Hoy os dicen que sobre todo no hay obras a la religión cristiana. Usted simplemente cree en la fe simple, la fe que es tan simple de hecho que no está mezclada con ninguna obediencia. En otras palabras, crees que Jesús era el Cristo, crees que Jesús murió por los pecados del mundo. Quizás necesites creer en su resurrección, pero solo cree en esas cosas. Ustedes saben, mis amigos, que el diablo cree esas cosas, él estuvo allí, él sabe que esas cosas pasaron, él sabe que son verdad, pero eso no salva al diablo. Santiago 2:19. Oh, cómo hemos perdido el barco. Oh, cómo hemos sido engañados. La gente parece no saber por qué fueron puestos aquí en esta tierra. No conocen el propósito de la vida, no conocen el camino de la salvación, no conocen el camino de la paz ni nada más. Y así es que la gente no parece saber lo que pasó. Te diré lo que pasó. Cuando Jesucristo vino, los hombres rechazaron su mensaje. Y al principio rechazaron a Cristo. Pero cuando más el mundo comenzó a martirizar a los verdaderos cristianos, más rápido comenzó a crecer el cristianismo en los primeros días. Y finalmente dijeron, bueno, entremos en esto, y así comenzó un movimiento de quinta columna y el mundo pagano comenzó a inyectar a sus quinta columnistas en un cristianismo profesante. Se unieron a la iglesia, profesaron ser cristianos, pero trajeron consigo todas las supersticiones paganas, sus doctrinas paganas. Tomaron el nombre de Cristo, aceptaron el prestigio de Cristo y su nombre, adoraron a Cristo, lo ensalzaron, predicaron acerca de Él, pero negaron el mensaje que Dios envió por medio de Él. Ahora, Jesucristo fue un mensajero y Dios envió un mensaje a este mundo por medio de Él, y el mundo rechazó ese mensaje. Y como resultado, el mundo ha puesto patas arriba incluso la Biblia. Y desde hace 18 siglos y medio el mensaje que trajo Jesús, el verdadero evangelio de Jesucristo, no se ha predicado a este mundo. Eso es un hecho simple. Y si estudias tu Biblia para encontrar cuál era ese mensaje, trata de ver si puedes encontrarlo siendo predicado popularmente en algún lugar hoy en día. Ahora, ¿tomará su Biblia, la abrirá y verá con ojos asombrados lo que dice? Ahora, estamos en el 7º capítulo de Juan. Llegamos al versículo 25 y voy a volver al principio solo para pasar un breve salto para mostrarles el terreno que cubrimos en los últimos 2 días. Era la fiesta de los tabernáculos que estaba cerca y por supuesto cualquiera pensaría que estás loco si observas algo así hoy, pero Jesús lo hizo y la Biblia dice que vino a darnos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 2:21. ¿No es peculiar cómo cuadras eso con la enseñanza moderna? En otras palabras, hoy enseñan exactamente lo contrario de la Biblia y ahí comienza. Jesús estaba hablando con sus propios hermanos. Le instaron a que subiera y mostrara abiertamente en Jerusalén las obras que estaba haciendo. Ahora Él hizo obras. ¿No se supone que sigamos sus pasos hoy de acuerdo con la enseñanza popular? Se supone que no debemos hacer obras, pero déjenme decirles algo, mis amigos, van a hacer obras. ¿Serán buenas o malas? ¿Cuál elegirás? Si rechazas las buenas obras de Jesucristo, las buenas obras que provienen de la obediencia a Dios, tendrás las malas obras de la desobediencia. No hay término medio, tendrás uno o el otro. Pues bien, Jesús les dijo a estos hermanos suyos
el mundo no puede odiaros. Juan 7:7. Ellos eran del mundo, él no era. Él era diferente a sus hermanos de carne. Todos tenían la misma madre, tenían un padre diferente, eran medios hermanos. El padre de Jesús era Dios Todopoderoso en el cielo. Su padre era José, pero eran hermanos, medios hermanos, tenían la misma madre. Y ellos eran del mundo y Jesús no era. Y muchas familias hoy en día están divididas de la misma manera. Jesús dijo que el mundo no puede odiarte. En otro lugar dijo, el mundo ama a los suyos. Si fueras del mundo, dijo a sus discípulos, entonces el mundo os amaría, porque el mundo amará a los suyos. Pero dijo, porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. Juan 15:19. Porque no soy del mundo, el mundo me odia. Aquí, él dijo lo mismo a sus propios hermanos. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. ¿Por qué? Porque yo doy testimonio de ello, que sus obras son malas. Juan 7:7. Este mundo tiene obras y sus obras son malas, y lo que Jesucristo vino a hacer fue mostrarnos el camino hacia las obras justas. Buenas obras. ¿Tienes obras? Es solo un caso de qué tipo quieres. Bueno, más tarde él vino a la fiesta en Jerusalén, y en la fiesta algunos del pueblo decían, ahora el versículo 12, él es un buen hombre, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Juan 7:12. Así que estaban divididos. Algunas de las personas pensaban que él era un buen hombre. Él predicaba cosas buenas, pero sus ojos no estaban completamente abiertos para entender. Pero otros dijeron, no, él es solo un engañador. Ahora, Jesús respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, y en la versión revisada, es decir, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan 7:16. Las cosas que enseñó no las enseñó de su propia mente, no eran sus propias ideas. La mayoría de nuestros oyentes saben y entienden que las profecías que les doy no son mías, sino de aquel que me envió. Y yo he dejado muy claro, por ejemplo, revisando el libro de Apocalipsis, que Juan no era el revelador. Y Herbert W. Armstrong no es el revelador. Y no les estaba dando las ideas del apóstol Juan como revelador o las ideas de Herbert W. Armstrong de este tiempo. Les estaba dando la interpretación de Jesucristo. Yo les estaba dando la revelación de Jesucristo. Él es el verdadero revelador. Y el libro de Apocalipsis se llama, en su Biblia, dicen las palabras inspiradas, la revelación de Jesucristo. Pero las palabras sin inspiración que los hombres escribieron sobre él dicen la revelación de San Juan, el divino. Regrese al libro de Apocalipsis, el último libro de su Biblia. Tal vez nunca hayas notado esto antes. Ahora bien, el título fue escrito por hombres. Eso no fue inspirado, no lo escribió Dios. Lo escribieron los hombres. Mira cómo los hombres pervierten todo y disienten de todo lo que dice Dios. Los hombres no están de acuerdo con Dios. Los hombres escribieron aquí la revelación de San Juan el Divino. Ahora lea las primeras palabras del libro que Dios inspiró y Dios tenía esto escrito. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis 1:1. Ahora, ¿cuál vas a creer? Ahí está. ¿Lo ves con tus propios ojos en tu propia Biblia? ¿Ves que los hombres no predican lo que dice la Biblia? Pero los hombres que han escrito estas cosas e incluso han tratado de contaminar y calumniar y cambiar y pervertir la misma Biblia, la forma en que incluso han escrito títulos y subtítulos y cosas por el estilo en ella. Y aquí Jesús dijo que mi enseñanza o mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el Padre lo envió. Ahí otra vez es la revelación de Dios quien lo envió. Lo dio y él predicó lo que su Padre dijo. Ya sabes, Jesús dijo de nuevo, por mí mismo no puedo hacer nada. Juan 8:28. Bueno, sí, Jesucristo dijo, por mí mismo no puedo hacer nada. Y si él tenía que confiar totalmente en Dios Padre, y él era Jesús el Hijo de Dios, él era el Mesías y él no podía hacer nada por sí mismo. Estaba humanamente indefenso. ¿Cuánto más indefensos somos tú y yo? Y sin embargo, la gente en este mundo piensa que no necesita a Dios, que pueden llevarse bien, que no lo necesitan. Piensan en sí mismos que pueden hacer todo y están tratando de hacerlo. Y luego se despiertan, no se despiertan, pero ven todos estos dolores de cabeza que tienen y todas estas angustias, y notan todos los miedos y las preocupaciones que tienen y son terriblemente infelices y sus vidas están vacías.
y la vida es una carga y solo tiene que tratar de llenar el tiempo encontrando pasatiempos para pasar el tiempo. En otras palabras, no se están usando a sí mismos para ningún propósito para el que fueron puestos aquí. Solo pasan el tiempo hasta que llega el momento de morir. Y luego, si la muerte se les acerca y saben que llegará un momento en que van a morir, entonces están frenéticos y quieren seguir viviendo, y cuando continúan viviendo simplemente intentan morir y perder el tiempo. Sabes que no es muy consistente. ¿Por qué no nos detenemos a pensar de vez en cuando qué tipo de personas somos? Si leyeras y entendieras la Biblia, el mensaje que vino de Dios, el mensaje de que Dios envió por medio de Jesucristo, que encontrarías la verdadera felicidad y la verdadera respuesta, y que es el único lugar en todo este mundo en el que vas a encontrar alguna felicidad real. Es el único lugar donde encontrarás un verdadero entendimiento. No es una superstición, es un verdadero entendimiento. Y es el único lugar donde encontrarás el camino a la paz y el camino a una vida feliz y abundante. Bueno, amigos míos, si Jesús no pudo hacer nada por sí mismo, tampoco yo puedo ni ustedes. Y si Él necesitaba al Padre, que lo envió y tenía que confiar en Dios Todopoderoso y en el gran poder del Creador, ¿cuánto más tú y yo necesitamos confiar en ese mismo poder? Tendría miedo de vivir otro momento de mi vida sin la protección y la guía de Dios Todopoderoso. Tengo que buscarlo todo el tiempo, todos los días. Lo sé. Dios ha permitido que se presenten circunstancias en mi vida que no me atrevo a alejarme de Dios. Simplemente parece que las cosas comenzaran a salir mal instantáneamente y tengo que confiar en Él constantemente. Y de nuevo, hay tantos de ustedes por todos los Estados Unidos y otros, ahora por todo el mundo, que escriben y comienzan a depender un poco de mis oraciones. Y yo también tengo que orar por ustedes y ustedes no. No sé cuánto tengo que orar por mí mismo, mi propia familia, esta obra que Dios nos ha encomendado, en la que nos ha sumergido y en la que Él nos está usando, y necesito sus oraciones por mí y por este trabajo también. Bueno, eso está de acuerdo con la enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Biblia de que debemos orar los unos por los otros, y creo que lo descuidamos mucho, no lo hacemos como deberíamos. Bueno, Jesús dijo que su doctrina no era suya. Dijo que si alguno quiere hacer la voluntad de Él, conocerá la doctrina. Juan 7:17. Ahora entramos en eso en la transmisión anterior. Hoy la gente no hará la voluntad de Dios. Quiere hacer la suya propia. Y con razón no entienden la Biblia. Ahí está la clave para entender la Biblia. Y de nuevo, leí el otro día en el Salmo 111. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, los mandamientos del Padre. Salmo 111:10. Y el último capítulo de la Biblia, aquí en Apocalipsis, se encontrará que el pasaporte al reino de Dios es cumplir los mandamientos del Padre. Porque usted lee en el versículo 13, el último capítulo de toda su Biblia, la última página probablemente de su Biblia, el versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Ese es Jesucristo hablando. Y en el versículo 16 dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22:16. ¿Por qué entonces las iglesias no creen esas cosas que Él envió al ángel para testificarles? Y esto es lo que Él dijo. Versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Apocalipsis 22:14. No dijo mis mandamientos. Ahora, conozco gente que trata de decir que hay una competencia entre Dios Padre y Jesucristo. Al parecer lo creen porque dicen, bueno, guardaremos los mandamientos de Cristo, pero no guardaremos los mandamientos de Dios. Y la razón de esto es que ellos creen que fue Dios el Padre quien habló a Israel en el monte Sinaí, como se encontrará registrado en Éxodo 20, quien dijo: yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, Éxodo 22, y que les dio los 10 mandamientos. Ahora bien, ese fue aquel que fue el portavoz de Dios, el Logos, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, quien fue Jesucristo, Juan 1:1. Él es la palabra y Él es el que habló en el monte Sinaí, y Él es aquel por quien Dios creó la tierra, y Él es el eterno que la creó en los 6 días. Pero sin embargo, la ley se originó del Padre y no de Cristo, pero Cristo habló la palabra de su Padre.
Y él dijo, yo no he hablado nada de mí mismo. Juan 8:28. Pero algunos predicadores hoy en día creen que lo hizo. Piensan que su padre dijo, guarden el día de reposo. Pero Jesús dijo, no, guarden el domingo. Bueno, no se puede encontrar en ningún lugar de la Biblia. No sé por qué la gente trata de hacerte pensar que la Biblia dice eso, pero no es así. Sabes que incluso he oído a algunos predicadores citar el pasaje, no dejéis de congregaros el primer día de la semana. Ahora, eso no está en su Biblia en absoluto. No hay ningún primer día de la semana allí, pero algunas personas lo leen allí y tratan de mutilar y calumniar y torcer y pervertir la Biblia para poner sus ideas y hacer que las personas comprendan sus ideas. ¿Sabes? Me recuerda a algunas personas que se dan cuenta de que hay muchos millones de personas escuchando este programa y tratan de transmitirme sus ideas para que las predique a los millones de personas y piensan que si solo me los pueden hacer llegar, que entonces esa es su forma de llegar a los millones que me escuchan al aire. Y mucha gente sabe que bueno, la gente lee la Biblia y si puedo plasmar mi idea en la Biblia, se la comunicaré a la gente. Será mejor que nos quitemos del camino y dejemos pasar la palabra de Dios. Ahora Jesús dijo, bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Esos no son mis mandamientos. Él estaba hablando de su Padre, los mandamientos del Padre, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es ese pasaporte que te permitirá atravesar las puertas de la ciudad? Guardar los mandamientos de Dios, ese es su pasaporte. Me temo que mucha gente hoy en día no tiene ese pasaporte y no van a pasar, están parados en un terreno muy peligroso y cuando los ciegos guían a los ciegos, todos se van a la zanja. Mateo 15:14. Jesús dijo que el que habla por sí mismo busca su propia gloria y eso es lo que muchos están haciendo hoy. Mas el que busca la gloria del que le envió, lo que hizo Jesús, del Padre, lo mismo es cierto y no hay injusticia en él. Ahora, la gente luego dijo en el versículo 20, tienes un demonio que te quiere matar, Juan 7:20. Dijo que la gente trató de matarlo y dijeron, bueno, ¿quién está tratando de matarte? Bueno, todos los líderes de sus iglesias lo eran, pero la gente ahora lo niega, por supuesto. No hay nada de verdad ni honestidad en ellos. Respondió Jesús y les dijo, una obra he hecho y todos os maravilláis. Juan 7:21. Sí, Jesús estaba obrando las obras de Dios. Él estaba aquí haciendo la obra de Dios. Bueno, ahora continuando en el versículo 25. Entonces decían algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Ahora sabían que los líderes estaban tratando de matarlo, estaban buscando matarlo. Pero he aquí, habla con denuedo, Juan 7:25. Él estaba hablando con denuedo en este gran festival donde la gente venía de muchas naciones alrededor, prosélitos que habían aceptado la religión del judaísmo, que no eran la religión que le fue dada a Moisés, sino una perversión de eso, que había venido entre el pueblo judío. Y había muchos gentiles que lo habían aceptado y se habían convertido en prosélitos, como se les llamaba, de la religión judía de la época llamada judaísmo, que era una degeneración de la religión del Antiguo Testamento bajo Moisés. Así que dijeron, bueno, ¿no es este el hombre a quien buscan para matar? Pero he aquí, habla con valentía y no le dicen nada. ¿Saben los gobernantes en verdad que este es el mismo Cristo? Juan 7:25-26. Se preguntaban, bueno, ahora, ¿por qué no se lo llevan? Él estaba hablando aquí con denuedo y él es aquel a quien estaban tratando de encontrar para matar. Bueno, él mismo da la respuesta un poco más tarde aquí en el versículo 30. Su hora o su tiempo aún no había llegado, por eso no lo pudieron llevar. Pero ahora la gente comenzó a preguntarse. Me pregunto si estos gobernantes saben después de todo que Él es el mismo Cristo o el mismo Mesías. Y probablemente estaban usando la palabra hebrea o judía Mesías en lugar de la palabra gentil Cristo. Sin embargo, este hombre sabemos de dónde es, pero cuando Cristo o el Mesías venga, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús gritó en el templo mientras enseñaba, diciendo,
me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Juan 7, 27, 28. Siempre magnificó a su Padre como mayor que él, y siempre aquí está la relación familiar. Dios es un reino, amigos míos, y es una familia que se ha convertido en un gran reino. Es una familia, y es una familia donde el Padre es la cabeza, y el Padre gobierna y pone las leyes. Es la familia creadora, es la familia gobernante, suprema del universo, y el Padre es el gobernante principal. Supongo que no mucha gente lo sabe. La mayoría de la gente piensa en Dios como una persona, pero Dios es Elohim. Elohim es la palabra usada en Génesis, capítulo 1, versículo 1, al principio de su Biblia. En el principio, Dios o Elohim, Génesis 1:1, y eso significa más de una persona. Y Dios no dijo, déjame hacer al hombre a mi imagen, sino Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26. Y Jesucristo era Dios, se parecía a Dios. Él dijo, si me habéis visto a mí, has visto al Padre, Juan 14:9. Pero también se parecían a otros hombres, y aquí hay otros hombres aquí diciendo, bueno, sabemos todo acerca de Él, sabemos de dónde vino, Él es como cualquier otro ser humano. ¿Cómo podría ser el Mesías? ¿Cómo podría ser Dios? Pero Jesús dijo, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, Juan 7:28. Ellos no conocían a Dios, la gente no conoce a Dios hoy, pero muchos de ellos piensan que sí. Conocen a un Dios diferente, no al Dios verdadero. Pero Jesús dijo, yo le conozco, porque de Él soy y Él me ha enviado. Entonces procuraban prenderle, pero nadie le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Mis amigos, Dios había diseñado en el mismo plan de Dios, trabajando su propósito aquí abajo, en la tierra, que Jesús iba a dar su vida por los pecados del mundo. Jesús había ofrecido su vida voluntariamente. Fue con el propósito de la muerte que Él vino al mundo y se hizo carne como tú y yo. Fue tentado en todo como tú y yo. Era humano como nosotros y fue con el propósito de gustar la muerte por cada hombre. Pero Dios hace las cosas a tiempo. Dios es puntual y Dios había fijado un tiempo para que Jesús diera su vida. Dios ha fijado un tiempo para la segunda venida de Cristo, pero nadie sabe ese día ni esa hora, excepto el Padre mismo. Ahora bien, Dios había fijado un tiempo, y ese tiempo aún no había llegado y los hombres no podían ponerle las manos encima. Este es el hacer sobrenatural de Dios. Los hombres no entienden por qué. Pero aquí está la respuesta, porque aún no había llegado su hora. Dios es el gobernante supremo. Dios está determinando estas cosas. Y muchos del pueblo creyeron en Él y decían, cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que éste ha hecho? Juan 7:31. Ahora bien, si Él no es el Mesías, ¿podría el Mesías real hacer más milagros de los que has visto hacer a este hombre? La gente estaba asombrada, pero también estaban asombrados de su doctrina, tal como ustedes lo están cuando escuchan la misma doctrina hoy. Ahora continuando, versículo 32. Oyeron los fariseos que el pueblo murmuraba tales cosas acerca de él, y los fariseos y los principales sacerdotes enviaron oficiales para prenderlo. Juan 7:32. Ahora, ellos pensaron que lo tomarían, pero todavía estaban tratando de adelantarse a Dios. Este era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos y Jesús era el Cordero Pascual de Dios que quita el pecado del mundo, y Él iba a ser asesinado en el tiempo de la Pascua y asesinado en el día de la Pascua, el mismo día en que siempre se sacrificaba el Cordero. Ahora Dios lo sabía y ese tiempo no había llegado. Faltaban 6 meses. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Juan 7, 33 y 34. La gente cree que puede ir allí hasta el cielo. Hoy te enseñan, pues seguro que podemos ir al cielo, y cualquiera va al cielo si se salva al morir, si tienen la contraseña y profesan el nombre de Cristo. Esa es una creencia vacía, mis amigos. No hay nada de verdad en ello y no se puede encontrar en la Biblia. Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13.
Ahora, continúa el versículo 35. Entonces los judíos decían entre sí, ¿a dónde irá él, que no lo hallemos? ¿Irá a los dispersos entre los gentiles? Juan 7:35. ¿Irá a los dispersos entre los gentiles? ¿Entiendes ese idioma? La mayoría de ustedes no. Ahora, las 10 tribus eran conocidas como los dispersos entre los gentiles. La mayoría de ustedes parece no saber que los hijos de Israel consistían totalmente en 12 tribus y fueron divididos en dos naciones diferentes desde la época de Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, rey de Israel. Y las 10 tribus habían rechazado a Roboam para que no fuera su rey, y en lugar de tomar el rey que Dios les dio, la dinastía que Dios había establecido, eligieron un rey de su propia elección, tal como los hombres han estado tratando de hacer desde entonces en la tierra. Bueno, de hecho, los hombres siempre han tratado de hacerlo. Quieren elegir sus propios gobernantes, quieren jugar a la política, quieren hacerlo de la manera que los hombres quieren. Y así escogieron a Jeroboam por rey. Pero Judá se separó de la nación de Israel y formó una nación separada para guardar el rey que Dios les había dado y mantener la capital en Jerusalén, Palestina. Y la tribu de Benjamín y también la tribu de Leví fueron con ellos porque el nuevo rey Jeroboam rechazó a los sacerdotes de Dios y estableció sus propios sacerdotes. Dios había elegido a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes, pero los hombres no tienen los caminos de Dios. Rechazaron el camino de Dios y así tenemos esas 3 tribus formando el reino de Judá. Ahora, usted dice, pero no estaban allí 12 tribus y 3 tribus más, las 10 tribus hacen 13. Eso es verdad, pero verás que José tenía una porción doble y José fue dividido en 2 tribus, Efraín y Manasés, y eso dejó 10 tribus en Israel y su capital era la ciudad de Samaria. Ahora bien, las 10 tribus, conocidas como el reino de Israel, la casa de Israel, no eran judíos en absoluto. No se llamaban judíos, nunca habían sido judíos. Judío es un apodo del nombre tribal Judá y se aplica solo al reino de Judá, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Pablo era de Benjamín y se llamaba a sí mismo judío, y la tribu de Leví. Ahora, el primer lugar en toda la Biblia donde se menciona la palabra judío es Segunda de Reyes 16:6. Y ahí los judíos están en guerra contra Israel, e Israel está peleando contra los judíos. Mucha gente parece no saber eso. Ahora, en el 721 a.C., Israel fue tomado cautivo y habían sido llevados a Asiria, pero habían huido de allí y de hecho habían subido al noroeste de Europa y las Islas Británicas. Pero el mundo no lo sabía. Eran las 10 tribus perdidas. Se les llamaba los dispersos y la gente pensaba que se suponía que no sabían dónde estaban y entonces esta gente decía, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Juan 7:35. Estaban perdidos y si él iba allí, sabían que se suponía que no sabían dónde estaban y que nunca lo encontrarían. Pero hoy ha llegado la verdad y hoy es el tiempo y el día del fin. El tiempo del fin, cuando Dios ha abierto ese conocimiento y podemos saber. Bueno, la gente estaba asombrada. Bueno, ahí estamos. Oh, estoy llegando a la parte más interesante de todas y tengo que terminar allí. Lo retomaremos en el próximo programa.